Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni y Jesús Silva Herzog Márquez. Hoy analizaremos dos temas muy polémicos. Primero vamos a discutir qué tanto poder está concentrando la presidenta Claudia Sheinbaum a la luz de los nuevos acontecimientos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También analizaremos los ecos del caso Teuchitlán y todo lo que ha salido a la luz en los últimos días sobre este campo de entrenamiento criminal encontrado en Jalisco. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ha sido un inicio de sexenio muy difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene muchos problemas que resolver. Se encuentra asediada por múltiples frentes. López Obrador le heredó muchos problemas y luego llegó Trump, que por sí solo es un gran frente que tiene que atender cotidianamente la presidenta. Por si fuera esto poco, la semana pasada se abrió un nuevo frente de ataque en contra de su gobierno. Me refiero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, organización que agrupa a los maestros más radicales de izquierda, llamados disidentes de los estados con mayor pobreza en el país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para hablar de este tema, de cuánto poder tiene Sheinbaum, de dónde está encontrando los límites, de qué pasó con la coordinadora, saludo a Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, muy buenas noches. Ana Laura Magaloni, muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Y Jesús Silva Herzog Márquez. Chucho, ¿cómo estás? Hola, Leo. Buenas noches. Son muchos temas, Javier, desde luego, ¿no? Pero lo que sí creo que podemos, donde puede haber un consenso en la mesa, es que ha sido un difícil arranque de sexenio, con muchos problemas. Y ahora, pues, este nuevo tema de la coordinadora, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay muchas perspectivas desde donde uno puede ver qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Digo, para politólogos, aquí hay tres politólogos de formación, de politólogos. Entonces, es un tema fascinante. Sí. De hecho, una de las primeras preguntas que yo tuve que contestar en la universidad era ¿quién era más poderoso, el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Inglaterra? Es un tema sobre el cual hay mucha literatura, ¿no? Y yo creo que hay cuatro perspectivas desde donde uno podría analizar qué tanto poder tiene Claudia Sheinbaum. Primero, comparándolo con presidentes, primeros ministros de otros países. Sí. Es más poderoso el presidente mexicano que el presidente de Estados Unidos, etc. Otro es contra presidentes mexicanos en el pasado. La larga lista, si quieres, lo podemos acotar desde 2000, ¿no? Fox hacia adelante. Otra comparación es con su antecesor del mismo partido, que es López Obrador, tiene más, tiene menos. Otro es en función de los retos que enfrenta. Claro. Misma institución, con los mismos poderes institucionales, constitucionales, pues a veces hay menos poder por el tamaño de los retos que enfrenta y que es lo que tú acabas de mencionar. El solo hecho de que hay Trump y que sea Trump 2.0 es un reto gigantesco que disminuye enormemente su margen de maniobra. Y creo que una última perspectiva es en función de su ambición y de su proyecto. Es decir, la pregunta es qué tan poderosa es en abstracto, a nivel constitucional, etcétera, pero también es lo suficientemente poderosa para lograr lo que quiere lograr. Y obviamente, pues ahí va variando mucho en función del proyecto de cada presidente. El proyecto de Peña Nieto era enorme y se veía al arranque de su sexenio muy difícil, dado que no tenía mayoría en el Congreso y su proyecto era reformas constitucionales, ¿no? Pero lo logró. En fin, entonces creo que también en relación al proyecto importa evaluar qué tan poderosa es. Y yo quisiera concentrarme, Chucho, en el tema de los retos que enfrenta. Es que, a ver, en tema de seguridad, un tema heredado, Sinaloa en llamas, ahora Jalisco también con problemas, los dos grandes carteles, desaparecidos, asesinatos, una economía enfriándose al borde de la recesión, Trump, y ahora la CENTE, y ahora, es como lo que se acumule la semana que entra, ¿no? O sea, sí es un reto mayor para el presidente, por más poder que tenga. Bueno, Chucho, ¿no? yo creo que el conjunto que describes así tan rápidamente de
desafíos que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum es extraordinario. Sí. Efectivamente, lo que decías al principio, el presidente López Obrador le hereda una serie de dificultades políticas, económicas, enormes. Sí. Y yo creo que lo que hay que advertir un poco en esta idea de Javier de hacer un mapa es que en términos institucionales es la presidenta más poderosa que hemos tenido desde 1997, quizá desde antes, en donde ha habido un refuerzo de las facultades constitucionales del Ejecutivo Federal, que tiene pues ahora ya la absorción de aquellas entidades que fueron autónomas, que tenían esa idea de tener una reserva técnica y que ahora están dentro de la bolsa del Poder Ejecutivo. Está respaldada por un partido que es el partido que define todo el juego electoral, todo el juego parlamentario en nuestro país ante la desaparición prácticamente de las referencias de oposición, pero tiene ahí dentro de su propio partido una estructura radicalmente distinta a la que existía en México hace unos cuantos meses, que era una estructura política de absoluta disciplina a lo que decía el presidente López Obrador, que casi no tenía que decir algo, sino que tenía que mirar hacia cierto lugar, y eso hacía que todas las fichas se enderezaran a esa dirección. Ahora tiene una estructura dentro de Morena que responde a incentivos, a estímulos muy distintos, en donde vemos liderazgos que sienten que no le deben ninguna lealtad inmediata a la presidenta Claudia Sheinbaum, y por el otro lado, pues rebeldías dentro de la estructura general del nuevo régimen que hace que veamos nosotros que ha habido a lo largo de estos meses reveses muy públicos a las iniciativas, a las intenciones, a la voluntad de la presidenta Sheinbaum. Así es, Ana Laura, simple y sencillamente en el tema de reelección y nepotismo, dentro de su partido le cambiaron la fecha de entrada en vigor del 27 al 30, al 2030, y ahora, bueno, tuvo que echar para atrás la ley del ISSSTE por presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que aunque formalmente no pertenecen a Morena, sí históricamente habían estado muy cercanos al López Obradorismo, mucho más que a otros partidos, digamos, otros movimientos, ¿no? O sea, sí fueron de alguna manera aliados políticos en el sexenio de López Obrador. Yo creo que lo podemos decir con toda precisión. Ahora presionan y echa para atrás la reforma del ISSSTE. A mí me parece que los desafíos son mayúsculos. Yo no había visto una presidencia que iniciara con tantísimos desafíos enfrente. Y creo que eso al mismo tiempo le puede dar cohesión y poder, ya sabes. O sea, si estuviéramos en una época de vacas flacas, de business as usual, y no hay nada demasiado desafiante enfrente, creo que quizá las disputas internas de Morena serían más visibles. Pero yo tengo cómo enfrentó la presidencia Trump. Yo creo que el gran desafío de Trump ha hecho fuerte a la presidenta. La acercó al empresariado de una manera que no había estado nunca cerca Andrés Manuel, y se reforzó un estilo de ser de ella, de sus cualidades, esta cosa que tiene de cabeza fría, de no adelantarse, de detener, retener, detener, de dar resultados en seguridad muy rápido con lo del fentanilo. A mí me parece que en vez de debilitarla, la hizo fuerte y se vio un liderazgo que le dio fortaleza y que todos los otros vieron. Y esa plaza llena el día después de los aranceles, o no sé, el domingo, tal y tal, yo creo que sí habla de una mujer que va adquiriendo los hilos del poder. Pero no puede pasar su agenda. Pero los otros temas, ¿no? Sí. O sea, esto la ha fortalecido. Sí. Sin duda, nepotismo, una reforma como nepotismo, es una reforma donde la está litigando dentro de su partido. Sí. Tampoco me parece de los desafíos más grandes que tiene Claudia que pase la norma del nepotismo, no.
pero sí habla de cómo se están disputando las fichas ahí adentro. Claro. Y nadie le dejó el poder a Claudia. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó que hubiera varios lugares donde se detentara el poder. Nada más y nada menos, en las dos cámaras están dos de sus adversarios. O sea, nadie le dio al poder a Claudia Sheinbaum diciendo, ahora tú eres la presidenta y controlas las cámaras y controlas los gobernadores. Eso se lo va a tener que ir ganando, Claudia. Entonces, al mismo tiempo que tú decías, nunca había habido una presidenta con esta mayoría calificada, sí, pero se están disputando adentro el poder. ¿Y cómo tomas lo de la coordinadora en ese sentido? Lo de la coordinadora, yo creo que también es un medir fuerzas de hasta dónde. Y le ganaron. Todavía vamos a ver cómo acaba esto, pero ya retiró la ley del ISSSTE, ¿no? ¿Y qué hicieron los de la CENTE? Fieles a su estilo, le doblaron Le la apuesta. doblaron la apuesta, ¿no? Dijeron, ya ganamos, pues vamos por más. Y ahora yo sí creo, pero de todas formas creo que el desafío mayor que tiene Claudia es en seguridad, donde la está haciendo bastante bien. Lástima que le dejaron un país tan deteriorado, pero creo que sus decisiones en materia de seguridad son buenas. Y tener a alguien como García Harfuch al frente creo que le da. Y en materia económica, que esto no se pare. Y eso depende muchísimo de dos variables, creo, que es la reforma judicial y Trump. Sí. Y creo y después está pasando todas estas cosas de las que tú estás hablando, la CENTE, el nepotismo, los gobernadores narco, o sea, está pasando todo esto al mismo tiempo. Sí. Pero si ella logra dar resultados en las dos variables más fuertes que está tomando el país, es posible, yo creo, que agarre mucho más poder con el que inició su sexenio, digamos. O sea, ella empezó en un cambio de régimen político que nadie sabemos cómo se van a acomodar las fichas al interior de Morena. Muy bien. Javier, ¿cómo ves? Interesante. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí. Está la dimensión institucional y Chucho tiene toda la razón al decir que la presidencia a partir de 2018 es otra que la que había antes. Sí. En papel, a nivel institucional, cambió, se hizo más poderosa, punto. Sí. Sin embargo, creo que lo más interesante es la dimensión personal, informal, más que la institucional. Es decir, la única manera de entender lo que nos acaba de explicar Ana es viendo esa parte informal, personal. Tiene que ver con el poder de la narrativa, tiene que ver con el carisma, tiene que ver con dar resultados, tiene que ver con tu nivel de aprobación como presidente, tiene que ver con tu capacidad de intelectual y mantenerte enfocado en tu agenda. Su agenda, yo coincido, era económica y seguridad. Tiene que ver con el colmillo político, tu capacidad de lidiar con la gente, de lidiar con grillas internas a Morena, y tiene que ver sobre todo con ganas. Famosamente alguien le preguntó a un político qué se necesita para ser presidente y esa persona contestó ganas, muchas ganas. Si algo no parecía que tenía Fox después de haber ganado, era ganas. Si algo tenía Salinas, era ganas. Le brillaban los ojitos, ¿no? Entonces hay presidentes que le brillan los ojitos y tienen muchas ganas. Yo sí veo a Claudia con muchas ganas. Entonces, hablando de la parte, digamos, personal, no institucional, creo que ahí es donde tiene el suficiente colmillo, tiene el colmillo para este tipo de retos, será capaz de mantenerse enfocada en esos dos objetivos que yo creo que son sus pilares. Si esas dos cosas no le funcionan, toda esta ola de gigantescos retos va a ser abrumadora, ¿no? En fin, entonces yo sí veo ese enorme poder institucional, veo toda esta parte personal, no institucional, ahí muy presente y el desenlace está complicado. Pero ¿sabes qué es lo que estoy viendo? Que, sí tiene sin duda el gran poder institucional, tiene estas ganas, Lo que yo estoy viendo es que le falta operación política. O sea, lo que a mí me parece muy interesante lo de la CENTE, porque parece que se les olvidó que había que ir a platicar con los señores de la CENTE, ¿no? Para pasar una ley como la del ISSSTE, ¿no? Al parecer nadie lo hizo y se les acabó desbocando este asunto, ¿no? Al parecer lo mismo con la reforma del nepotismo y la reelección. Es falta de operación, según tú. Que es como planchas a los mismos tuyos, ¿no? O sea, ¿cómo haces que esto pase en el Congreso y no acabe en una movilización donde tú te tengas que echar para atrás? Es que, a ver, perdón,
el acto de echar para atrás la reforma del ISSSTE no es una menudencia. Yo creo que es muy revelador y en relación a este contraste entre los dos mandatarios de Morena me parece muy claro. Sí. Para el gobierno anterior era suficiente la línea que se fijaba en la mañana y que podía ser una un día y una distinta al día siguiente. Y eso implicaba que no hubiera necesidad de esos puentes con las estructuras de poder dentro del propio partido. Correcto. Aquí me parece, y coincido totalmente contigo, que no hay ese vínculo entre la presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación, que sería el conducto natural, y la estructura diversa, compleja, rijosa de Morena, en donde sí es visible que hay la capacidad de vetar dentro de Morena las iniciativas que pueden tener enorme prioridad para la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me parece muy revelador el hecho de que, a diferencia de lo que pasó el sexenio anterior, en donde la aplanadora funcionó pues, durante los 6 años, ya tenemos nosotros esta evidencia de que hay dentro de Morena la resistencia suficiente para bloquear iniciativas de la presidenta Sheinbaum. Y queda mal la presidenta, o sea, yo creo que queda mal en el sentido de que no se está pudiendo, o sea, ¿qué sacó Claudia Sheinbaum? La agenda de López Obrador. ¿Qué no ha podido sacar? Su propia agenda. Yo creo que eso es importante y tiene que ver un poco con lo que decía Ana Laura, que es la capacidad para empujar su agenda. Sí. Y ahí me parece que seguimos teniendo entre signos de interrogación a qué se refiere uno con la agenda de la presidenta Sheinbaum, porque en efecto, en las primeras semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum hubo la gran capacidad para llevar a cabo una reforma heredada, si no es que impuesta por el gobierno anterior. Yo creo que no vemos nosotros una agenda pública en donde digamos esto es a partir de octubre de 2024, en donde hay un acento distinto. Puede ser, y creo que eso es muy importante en materia de seguridad, en donde sí vemos que la dirección es distinta, donde hay el reclutamiento de un personal profesional muy superior al que existía en el gobierno anterior. Ahí creo que podemos encontrar esa marca propia de la presidenta Sheinbaum. En lo otro, me parece que todavía es muy difícil identificar este es un color de la nueva administración. Yo coincido contigo o sea, imagínense ser la heredera de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es heredar, no es cualquier transición. No. O sea, el que maneja los hilos del partido y además te dejaron al hijo en el partido. Ahí está. Te dejaron a tus 2 contrincantes en las 2 cámaras. Te dejaron a una bola de gobernadores que se la deben a Andrés Manuel, no a ella. O sea, yo entiendo, ella no tiene, y agarrar los hilos, o sea, diríamos, bueno, institucionalmente tiene mayoría calificada. No es cierto. Todavía clarísimamente con la del nepotismo. Sí, no tuvo los votos. No tiene los votos. Entonces, como yo lo que veo es qué puedes hacer cuando te toca jugar este partido. Los primeros meses es la agenda de todas esas reformas constitucionales donde todos los morenistas aplaudían como focas. Sí. Cada 15 días había una nueva Las reforma. de López Obrador. Y esa agenda no la puedes frenar. Sí. Esa agenda viene... No te conviene. No te conviene, porque te van a expulsar de esa fiesta. Sí. Entonces yo creo que lo que vimos al principio fue la aplanadora de López Obrador con su propia agenda, en donde le metió unas bolas muy rudas, la más ruda, la reforma judicial. Pero la pregunta, Ana Laura, ahí, en términos de una agenda política, y podemos ubicarla porque es visible cuando se trata de votaciones, una agenda parlamentaria, ¿dónde está la agenda? Yo creo que de la agenda, y te voy a decir, seguridad, la primera en términos legislativos es una propuesta en donde queda derrotada la presidenta. Y yo creo que la primera fue
seguridad. Sí, que ahí sí pasó. Y que ahí sí pasó. Y la segunda, yo ya revisé todas las reformas constitucionales, las únicas dos de Claudia eran mujeres, que aprobaron unas cosas de programas sociales, no sé qué, y había la reforma de seguridad. Ahí se oyeron su voz. Lo demás es una agenda que traen cargando de atrás. Heredada. Y que yo, Ana, o sea, no veo que ella se pueda salir de esa fiesta sin dejar de... O sea, sin que todos los morenistas... Perdón, ahí sí quisiera hacer el apunte de que sí era para ella importante la ley del ISSSTE, porque parte de su agenda es construir, creo que 500,000 o 1,000,000 de casas. Y entonces esto era como cambiar las reglas del ISSSTE para darle más viabilidad, para tener dinero. Pero ya tiene la del Infonavit. Sí, exacto. Y va en la del ISSSTE, que es la otra parte. Pero es pensiones, la del ISSSTE. No, es que las pensiones es lo de ahorita. Lo que cambiaron fue la Ley General del ISSSTE para poder hacer lo de las viviendas, y eso lo paró la gente. Okay. Y ahora que ya lo pararon, ahora sí dijeron, y ahora vamos por las pensiones. Y yo sí creo que tienes razón, que esa era su agenda. La agenda de vivienda. Sí, claro. Pasó, y claro. Claro. Y yo coincido. Y no tiene buenos operadores, porque eso ya cuando te lo frenan, es como cuando a Fox le frenaron lo del IVA. Ya nunca más resucitó lo del IVA, ¿me entiendes? Pues sí, es cierto. Entonces, yo sí creo que el costo de no tener una operación previa, a ver si te alcanza o no, es altísimo. Y coincido contigo que le falta operación ahí. Y que las otras las lleva. Sí. La de seguridad yo creo que va a ser exitosa y vamos a ver qué pasa en la económica. Javier Tello. Yo creo que hay que tener cuidado con esto de la operación política. Okay. Es decir, planchar a los tuyos. Voy a usar el caso de Estados Unidos. Sí. Biden, un gran operador, famoso por ser un gran operador, nunca pudo planchar a Manchin. Es decir, no es que fue un mal operador. O sea, sí hay genuinos límites. Pero si no lo has planchado, no presentes la ley. No, pero hay manera de no plancharlo. Claro. Lo que le pasó fue eso. Claro. No hubo manera de plancharlo. Entonces presentas la ley con ese riesgo. Pero no están los whips, los famosos atosigadores, o latigadores. Nos gustaría pensar que todos nuestros partidos tienen una cierta autonomía frente a su líder. No queremos partidos donde todo el mundo diga sí, diga lo que diga el líder. Pero eso es lo que pasaba con López Obrador. Bueno, si la comparación es con López Obrador, estoy de acuerdo que tiene menos poder, ¿no? Sí. Punto. Él es el fundador. Pero eso no significa que, por lo tanto, no hay buena operación política. No, simplemente no es López Obrador. Hablando de López Obrador, hay también que tener cuidado con el tema de la herencia, como si fueran de distintos partidos con distintos proyectos. No, son del mismo partido y tienen el mismo proyecto, con sus diferencias, con sus matices. Claro. Pero heredó la agenda en la que ella cree, por la que ella trabajó toda su vida política. Es decir, otra vez, igual le hubiera gustado manejarlo en sus tiempos, con sus matices, lo que quieras, pero tampoco es que... Otra vez, es del mismo partido y resultó la candidata de ese partido porque representaba ese mismo proyecto. No era un rompimiento con ese proyecto. Entonces, la hereda se le imponen, o sea, suena que la obliga. No, cree en este proyecto en general. Yo creo que la reforma judicial no... Yo creo que la reforma judicial no era una cosa que para ella... Y ella sabía que necesitaba algo más matizado. Sí, pero bueno. Pero yo, de acuerdo, podemos... Sí. Pero en fin. Y luego yo sí veo su agenda, que no significa que... Pero tú no ves un problema en operación política. No, claro que hay un problema de operación política, pero no necesariamente es de ella, sino que simple y sencillamente, vamos a usar el ejemplo de Estados Unidos, si te sale un Manchin, no hay operación política posible para enfrentar a Manchin, ¿sí? La pregunta es si eso es lo que está pasando o si lo que está pasando es que hay rebeldías o si lo que hay que entender es Morena y cómo está funcionando hoy Morena. Claramente ya no está funcionando como funcionaba. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es que hay desorden y ella es incapaz de poner orden. No, hay intereses. Hay intereses. Y hay resistencias. Y hay resistencias, claro. Hay retos ideológicos. Pero lo que creo que se cuestiona es el hecho de que se vea a la presidenta y a su gobierno sorprendidos por las reacciones que han generado ciertas iniciativas de su gobierno. Y eso me parece que describe una falta de conducción política, en donde no solamente se trata de describir cuál es el proyecto y cuál es la iniciativa, sino pedalearla en los espacios del Congreso y de otros intereses. Yo creo que ahí sí estamos viendo que falta ese trabajo político. Y creo que eso es responsabilidad de la presidenta y de sus nombramientos.
O sea, que te haya tomado por sorpresa lo de la CENTE es una falta de operación política. Yo vería mucho más en todos los otros casos que has mencionado. Yo creo que la CENTE es mucho más autónoma y no sé si te acuerdas cuando hubo mucho antes de 2018 que López Obrador salió a apoyar a la CENTE y la CENTE lo mandó a volar. Y tuvimos, de hecho, esa discusión aquí, que él está ahí pidiéndole que lo apoyen y él los quiere apoyar y lo mandaron a volar. Yo creo que la CENTE es un animal mucho más autónomo y no es Monreal. Te lo compro. Augusto. Y entonces tú, sabiendo eso como presidenta, ¿qué dices? No, claro, no. Oigan, pues hay que hablar con la gente de la CENTE porque lo último que quiero es que vengan y me colapsen la Ciudad de México y yo tenga que echar para atrás la Ley General del ISSSTE. El punto es que no es que había operación política de primera con López Obrador y ahora ya no. En el caso de López Obrador no era necesario. Era otra dinámica porque era el fundador, el padre del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No era necesario eso. ¿No? Chucho lo describió, volteaba a ver en esa dirección y todo el mundo volteaban a ver en la misma dirección. No necesitaba operación política. Ahora sí, tal vez ella pensó que sería más o menos igual con ella en la cabeza y se está dando cuenta que no, etcétera, etcétera. Pero nada más déjame un último punto. Venga. Su agenda no solamente está en la agenda legislativa, es decir, pensar que si no está en la agenda legislativa, no está. Es falso. Yo veo presente su agenda económica en su Plan México. Yo veo su agenda económica en cosas que ha hecho en el tema energético. Yo veo su agenda económica en varios lugares. Y serán matices, ¿no? Otra vez, no son golpes de timón, ruptura con el viejo proyecto, el proyecto heredado, el proyecto que le impusieron. No, pero sí la veo presente a ella, su agenda, su equipo, en todas esas cosas, ¿no? Ahora, no están teniendo el impacto por Trump, por la reforma judicial. La parte económica, ¿no? Que esas dos cosas tienen la verdad, la inversión. Hay algo que me da gusto de todo esto, es que ante la amenaza de Trump ha tenido que salir a defender el libre comercio, me encanta, ¿no? Y ahora me encanta que esté teniendo que salir a defender la ley, las reformas a las afores, a las pensiones. Yo quisiera decir algo de lo regresar al sistema anterior sería inviable desde el punto de vista económico. Yo quisiera solamente que no es un proyecto impuesto, pero estoy segura que Claudia, de aprobar ese carrusel de reformas, cada 15 minutos una reforma, ese no era un buen inicio para ella. No quiere decir que eso no haya sido parte de su agenda. Pero esa no podía. forma no lo pudo frenar. Y no podía, ¿no? O sea, Laura, y no podía. Ese carrusel de la mayoría calificada está para hacer cada 15 minutos una reforma constitucional. No es el mejor inicio cuando tu apuesta es que la economía crezca y agarrar los hilos del control político. Entonces, no estoy diciendo que la agenda es impuesta. El método y cada 15 minutos, esa no fue Claudia. Sí. Rapidísimo. Estoy en general de acuerdo, pero déjame matizarlo un poquito. Sí y no. Su principal objetivo el primer día que asume la presidencia es lograr que la base, que Morena, la apoye. Todo lo demás, desarrollo económico, combate, viene después. Si no tenía ese apoyo sólido, todo lo demás iba a ser imposible. Y tal vez una manera... Eso lo cedió. Exacto. Pero no te quiero decir que ella hubiera elegido iniciar así. No, bueno, hubiera elegido que no ganara Trump, hubiera elegido muchas cosas. O sea, el mundo ideal para ella sería muy distinto. Solamente te digo, pero eso me refiero. Sí. A eso me refiero. Pero, que ella no tuvo elección más que cada 15 minutos una reforma, porque necesitaba ganar la base, porque esa era la fiesta de la victoria, pero que a ella... Realmente, si lo hubieran dado a elegir así empezara su sexenio, yo no creo. Un último comentario, Chucho. Bueno, yo creo que lo que vemos es una presidenta con un gran sentido de realismo, de ver cuáles son sus fuerzas frente a sus adversarios internos y una muy débil disposición a confrontar esos poderes reales dentro de Morena. Es decir, es lo que vemos nosotros una presidenta que ha agachado la cabeza muy rápido, sin dar la batalla dentro de su partido, por asuntos que creo que eran muy importantes, primero para el país y después para ella misma, ¿no? Por cierto, viene lo de Cuauhtémoc Blanco. Eso es otro tema interesante, ¿no? El desafuero de Cuauhtémoc Blanco, donde el partido está defendiendo a Cuauhtémoc Blanco. No, las mujeres ya no.
Pues pero a eso iba. una parte pero del las partido, mujeres dicen no, esto sí no lo vamos a, no las vamos a tragar. Y están tratando de hacer alianza con las mujeres de oposición. Y si logran los 251 votos de las mujeres, echan para atrás el dictamen de la comisión instructora, ¿no? Entonces también está interesante ese asunto que toca el tema de las mujeres. Y quién sabe dónde está Claudia ahí metida, ¿no? Con respecto al Exactamente, claro, así es. Bueno, pues muy interesante, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos a analizar algo que está relacionado con esto, que es el caso Teochitlán, lo que ha pasado con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Jalisco, esta visita delirante, ¿no?, al rancho, en fin, las declaraciones de hoy de la presidenta, ¿no?, diciendo que ahí no hay campos de exterminio, en fin, pues vamos, hay mucho que analizar, regresamos en un momento.